Capítulo 2. Servicios y sufrimientos. Años 1649 hasta 1651. Iba hacia Nottingham en compañía de varios amigos, un primer día por la mañana, para celebrar ahí una reunión, cuando desde la cima de una montaña que dominaba la ciudad me detuve a observar el campanario de la iglesia, y me dijo el Señor: tú tienes que ir ahí a clamar contra el gran ídolo y contra los adoradores que ahí están. Mas sin decir nada de esto a los amigos que conmigo estaban, seguí con ellos hasta el lugar de la reunión, donde el poder del Señor fue entre nosotros, y en él los dejé marchándome a la iglesia. Cuando llegué, la gente ahí reunida parecía un campo árido y el sacerdote sobresalía en el púlpito como un promontorio de tierra. Había tomado como texto para su sermón aquellas palabras de Pedro que dicen: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y explicaba al pueblo que esta palabra era las Escrituras, a las que debían sujetar todas sus doctrinas, religiones y opiniones. Al oír esto, tan poderoso fue sobre mí el poder del Señor y tan fuerte en mí que no me fue posible contenerme, y gritando dije: oh, no, esto no es las Escrituras, y les expliqué lo que era, o sea, el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras a los hombres santos de Dios, y al cual tienen que supeditarse opiniones, religiones y juicios, porque ello guía la verdad absoluta, dando así el conocimiento de toda verdad. Los judíos también tienen las Escrituras y, sin embargo, se resisten al Espíritu Santo y rechazan a Cristo, la estrella resplandeciente de la mañana, y persiguiendo a Cristo y a sus apóstoles tomaron sobre sí el ajustar sus doctrinas a las Escrituras, pero erraron en su juicio y no las ajustaron bien porque lo hicieron sin el Espíritu Santo. En esto estaba, cuando se presentaron los guardias y sacándome de ahí me llevaron a una cárcel sucia y hedionda de tal manera, que el hedor de su letrina llegaba hasta mi celda llevado por el viento, y este hedor penetrando por mi nariz y garganta, poco faltó para que me asfixiara. Pero esto no impidió que aquel día el poder del Señor sonara en los oídos de la gente de modo tal, que sorprendidos de su voz continuaron oyéndola por mucho tiempo. Tan a lo profundo les llegó el poder del Señor en la iglesia. Llegada la noche, me llevaron ante el alcalde, regidores y alguacil de la ciudad y, aunque cuando me introdujeron a su presencia, el alcalde estaba colérico e impertinente en extremo, el poder del Señor lo apaciguó. Me interrogaron largamente, explicándoles yo cómo fue que el Señor me había impulsado a venir, y después de cruzarse entre nosotros algunas razones, me mandaron otra vez a la prisión. Mas poco después, el alguacil principal, John Reckless, me mandó a buscar para que me llevasen a su casa, y cuando entré en ella, su mujer, que me esperaba en el vestíbulo, dijo: la salvación viene a nuestra casa, y tomándome de la mano, se la veía embellecida por el poder del Señor Dios, y su marido y los niños y los sirvientes también estaban todos muy cambiados, porque el poder del Señor era en ellos. Viví entonces en casa del alguacil y celebramos en ella grandes reuniones a las que asistieron algunas personas de elevada condición social en el mundo, y se apareció eminentemente entre ellos el poder del Señor. Un día, este alguacil mandó por el otro alguacil y por una mujer con la que ambos habían tenido tratos, en cuestiones de negocios, y delante del otro alguacil dijo a la mujer que habiéndola engañado en sus tratos con ella, ya que él y el otro alguacil eran socios, estaban obligados a restituirle lo que en justicia le debieran. Esto dijo, alegre en gran manera, mas el otro lo desmintió y la mujer aseguró que no sabía de qué le estaba hablando. Sin embargo, el alguacil honesto insistió en que así era y que bien lo sabía el otro, y, habiendo descubierto el asunto, reconoció el mal que ambos habían cometido y devolviendo a la mujer cuanto él por su lado le debía, exhortó al otro alguacil a que hiciese lo mismo. El poder del Señor que moraba en este alguacil honesto, operó en él un fuerte cambio, y tuvo grandes revelaciones. Un día, que era de mercado, se paseaba conmigo por la habitación, en zapatillas, cuando de repente me dijo: yo tengo que ir al mercado a predicar al pueblo el arrepentimiento, y así como lo dijo se fue, tal como estaba en zapatillas, al mercado y por las calles predicando el arrepentimiento, y como otras varias personas de la ciudad, se habían también sentido inspiradas de ir a hablar al alcalde y a los magistrados y a la gente, exhortándolos a todos al arrepentimiento. Resultó que a consecuencia de todo ello los magistrados indignados, dieron orden de que me fuesen a buscar a casa del alguacil y de que me metiesen en la cárcel común. Cuando llegó la vista, uno hubo que se ofreció por mí, cuerpo por cuerpo y la vida incluso, mas cuando fue que tenía yo que ser llevado a presencia del juez, sucedió que el hombre mandado por el alguacil se retrasó algo en conducirme a la casa de sesiones, y cuando llegamos, el juez se había ya marchado, pero por lo que pude comprender, el juez, que estaba molesto conmigo, había dicho que bien hubiera amonestado a ese joven si se lo hubiesen puesto delante, llamándome así porque entonces estaba yo detenido bajo el nombre del joven. En resumen, que me volvieron a llevar preso, y me metieron otra vez en la cárcel común.
Sin embargo, el poder del Señor era grande entre los amigos, pero el pueblo se amotinó y el gobernador del castillo tuvo que mandar soldados para que lo dispersara, después de lo cual se tranquilizó, pero así sacerdotes como seglares estaban atónitos de cómo se manifestaba el poder del Señor, volviéndose piadosos varios de los sacerdotes y confesando a algunos el poder del Señor. Después que hube salido de la prisión de Nottingham, en donde pasé algún tiempo, seguí viajando como antes al servicio del Señor. Estando en Mansfield, fui un día al asilo de aquella localidad, y vi allí una mujer perturbada, con el pelo todo desgreñado, a la que el médico intentaba sangrar inútilmente, pues a pesar de que estaba atada y de que varias personas la sujetaban violentamente, no conseguía sacarle sangre. Entonces le pedí que la soltasen y que la dejasen sola, pues comprendí que ninguna de aquellas personas podía llegar al espíritu que tenía dentro y que la estaba atormentando. La soltaron, y sintiéndome inspirado le pedí en nombre del Señor que se tranquilizase, a lo cual obedeció, y después que le hube hablado, el poder del Señor serenó su mente, se curó, y más tarde recibió la verdad en la que perseveró hasta su muerte, siendo así honrado el nombre del Señor, al que pertenece la gloria de todas sus obras. Muchas cosas grandes y maravillosas fueron llevadas a cabo, en aquellos días, por el divino poder, porque desnudando el Señor su brazo omnipotente, manifestó su poder, para asombro de muchos, que vieron como por su virtud curativa muchos fueron librados de grandes enfermedades y los malos espíritus fueron sujetos por su nombre, de lo cual pueden citarse ejemplos particulares, que fueron más de lo que este siglo descreído merece. Mas bendito sea eternamente el nombre del Señor, e infinitamente honrado, y sobre todo ensalzado y magnificado sea el brazo de su glorioso poder, por el cual tantos hechos gloriosos él ha llevado a cabo, y dejemos que el honor y renombre de todas sus obras, a él solo sean adscritos. Estaba en el asilo de Mansfield un primer día, cuando me sentí impulsado a ir a la iglesia a declarar la verdad al sacerdote y a la gente, pero cuando llegué la gente cayó sobre mí con tal rabia, que tirándome por el suelo poco faltó para que sofocándome no me ahogaran, y pegándome cruelmente con las manos, las Biblias y bastones me levantaron luego, a pesar de lo difícil de que me era el tenderme en pie, y me pusieron en un cepo donde me dejaron por varias horas, y trayendo después los látigos que usan para los perros y para los caballos, me amenazaron con darme de latigazos, y me tiraron piedras mientras estaba sentado en el cepo. Pasadas unas horas, me llevaron a presencia del magistrado, que estaba en casa de un caballero de alta condición social, donde había también muchas personas importantes, los cuales al ver los malos tratos de que había sido víctima, me pusieron en libertad después de amonestarme mucho. Pero la gente ruda me echó del pueblo apedreándome y amenazándome con pistolas, por haberles predicado la palabra de vida. Mucho me costó después andar o sostenerme en pie a causa de lo magullado que estaba, y con gran esfuerzo conseguí andar cerca de 1 milla, encontrándome entonces con un agente que me dio ayuda y consuelo, pues también internamente estaba magullado, mas el poder del Señor vino a mí y me curó de todos mis males, sintiéndome muy feliz porque aquel día algunos se convencieron de la verdad del Señor, volviendo a sus enseñanzas. Continuaba viajando cuando oí de un agente que estaba en la cárcel, en Coventry, por cuestiones religiosas, y mientras iba de camino para la prisión la palabra del Señor vino a mí, y me dijo: mi amor fue siempre para ti, y tú eres en mi amor, y me sentí maravillado con el sentimiento del amor de Dios y muy fortalecido interiormente, pero así que llegué a la cárcel en donde aquellos presos estaban, me sentí como paralizado por un gran poder de tinieblas, y me quedé sentado, con el espíritu recogido en el amor de Dios. Al fin los presos empezaron a blasfemar y a disparatar, lo que ofendía mucho a mi alma, diciendo que eran Dios y otro por su cuenta gritaba: no podemos resistir tales cosas. Cuando estuvieron calmados me puse en pie y les pregunté, si tales ideas eran suyas o si las habían sacado de las Escrituras, a lo que me contestaron que de las Escrituras. Había allí una Biblia y les pedí que me mostraran de qué pasaje, y me mostraron aquel de cómo a Pedro le fue bajado del cielo un lienzo atado por los 4 cabos lleno de animales que le eran ofrecidos para que los comiera, a lo cual se negó diciendo que eran inmundos, y entonces una voz le dijo: lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo, y cuando les demostré que esto no apoyaba en nada sus ideas, me mostraron otro pasaje que dice de que Dios reconcilia todas las cosas en sí mismo, cosas en el cielo y cosas en la tierra, y también les dije que conocía este pasaje y que tampoco apoyaba sus ideas. Entonces, viendo que decían que eran Dios, les pregunté si sabían si llovería al día siguiente y contestaron que no lo podían decir. Volví a preguntarles si creían que siempre estarían en el mismo estado o si cambiarían, y me volvieron a responder que tampoco lo podían decir, y entonces yo les dije, que Dios podría decirlo y que Dios no cambia, mientras que vosotros decís que sois Dios y, no obstante, no podéis decir si cambiaréis o no. Y ante esto, se quedaron confundidos y en paz por algún tiempo.
Después que los hube reprendido por sus expresiones blasfemas, me marché porque me había dado cuenta de que eran ranters. 1. Nunca me había encontrado con ninguno, y admiré la bondad del Señor por habérseme aparecido antes de que estuviera entre ellos. No mucho más tarde, uno de estos ranters, cuyo nombre era Joseph Salmon, escribió un papel o libro retractándose, por lo cual los pusieron en libertad. En otra ocasión, estaba a 2 millas de Atherstone, en Warwickshire, cuando oí tocar la campana del mercado anunciando que había sermón, y esto me irritó, y sentí el impulso de ir a la iglesia. Cuando llegué encontré que estaba ahí hablando un hombre, y mientras yo estaba entre el gentío, la gloria y la vida brillaban sobre todo y me coronaban. Terminado que hubo el sacerdote, hablé, a él y a la gente, la verdad y la luz que les dejó ver todo cuanto habían hecho, y hablé de su maestro que está dentro de ellos y de cómo el Señor vendría a enseñarlos, él mismo, y todo esto los llenó de confusión y de rabia y dijeron a mis parientes que estaba loco y que me debían de atar, lo que a estos los puso furiosos, pero la verdad fue sobre todo. Entonces me fui a Market Bosworth donde también había sermón. El que predicaba ese día era Nathaniel Stephens, sacerdote del pueblo donde yo nací, el cual se puso furioso cuando yo hablé, a él y a la gente, y les dijo que yo estaba loco, a pesar de que antes había dicho a un tal coronel Purfoy que nunca había brotado planta semejante en Inglaterra, y les pidió que no me escuchasen, y entonces el pueblo instigado por este sacerdote impostor cayó sobre nosotros y nos echó del pueblo a pedradas, y si bien que no nos hicieron mucho daño y que, a pesar de esto, algunas personas se volvieron misericordiosas aquel día y otras se confirmaron en la fe al ver la furia de sacerdotes y eclesiásticos, y las hubo incluso que gritaron al sacerdote que no era capaz de probar su misterio. A medida que viajaba por mercados, ferias y diversos lugares, veía muerte y tinieblas en todos aquellos que no habían temblado por el poder del Señor. Pasando por Leicestershire, llegué a Twycross donde encontré a 2 aduaneros y el Señor me hizo ir a ellos para advertirles de que no oprimiesen a los pobres, y el pueblo se conmovió por esto. Había en esta ciudad un hombre muy importante que sufrió una larga enfermedad, habiendo sido ya desahuciado por los médicos. Algunos amigos de allí quisieron que fuese a verlo, a lo que accedí, y subí a su cuarto y le hablé la palabra de vida, y sintiéndome inspirado rogué por él al Señor que oyendo mi ruego le devolvió la salud. Mas cuando bajaba las escaleras para ir al cuarto de abajo y estaba hablando con los criados y con algunas personas de fuera que ahí estaban, uno de sus sirvientes salió iracundo de un cuarto inmediato con un espadín desnudo en la mano, y lanzándose contra mí, que estaba desprevenido, lo puso contra mi costado. Me quedé mirándolo fijamente y le dije, desgraciado de ti, pobre criatura, ¿qué quieres hacerme con tu arma carnal? Que para mí no es más que una paja. Los presentes estaban alarmadísimos y él se escurrió lleno de ira y confusión, y cuando su amo se enteró de lo ocurrido, les pidió de su servicio. De este modo el poder del Señor me guardó y elevó al hombre que de acuerdo con mi creencia y fe, había yo antes visto tan débil, el cual después sintió mucho amor por los amigos, y cuando de nuevo volví a aquella ciudad, vinieron a verme él y su mujer. Después de esto, sentí la inspiración de ir a Derbyshire, donde el fuerte poder de Dios era entre los amigos. Y me fui a Chesterfield, donde un tal Britland estaba de sacerdote, el cual veía más allá que los sacerdotes en general, por haber sido en parte convencido y haber hablado mucho en favor de la verdad antes de que fuera a Chesterfield de sacerdote. Pero cuando el sacerdote de esta ciudad murió, tomó el beneficio eclesiástico vacante ahogándose su espíritu con ello. Yo sentí la inspiración de hablarle, así como a la gente, en el gran amor de Dios, de que ellos podían evadirse de las enseñanzas de los hombres para ir a las enseñanzas de Dios, y a él le fue imposible contradecirme, lo cual no fue obstáculo para que me llevaran a la casa de corrección, pero no pasó mucho tiempo sin que el juicio del Señor fuera sobre este sacerdote, que destrozado murió. Llegada la noche, los oficiales junto con el guarda nos sacaron de la ciudad dejándonos que nos las ingeniáramos como pudiésemos. El sacerdote Stephens de Drayton, mi ciudad natal, predicó y dijo a mis parientes que yo había sido arrebatado al cielo en un torbellino, y después se supo que poseía cantidad de oro y plata. En consecuencia mis parientes me escribieron que fuera pues querían convencerse de que estaba en la tierra. Enseguida contesté a su carta y enseñaron mi respuesta al sacerdote, el cual dijo: una carta la puede escribir cualquiera, mas, ¿dónde está el hombre? Y entonces mis parientes llegaron a la conclusión de que así era, porque, ellos dijeron, cuando se fue de nosotros, tenía con él gran cantidad de oro y plata. Después de esto me fui a casa. Estaba en Derby viviendo en casa de un doctor, cuya mujer se había convencido al igual que otros varios de la ciudad, cuando paseándome un día por mi habitación, oí tocar la campana, que de oírla solo se me destrozaba la vida. Pregunté a la señora de la casa por qué tocaba y me dijo que había gran sermón ese día, al que asistían varios oficiales del ejército, sacerdotes, predicadores y un coronel que también era predicador. Entonces,
por voluntad del Señor, me fui al sermón en compañía de 2 más, y cuando el sacerdote hubo terminado, les hablé de lo que el Señor me mandó que les hablara, escuchándome todos en gran silencio. Pero en esto vino un oficial y cogiéndome de la mano me dijo, casi yo como los otros 2 que estaban conmigo teníamos que ser llevados ante los magistrados. Y era cerca de la primera hora después del mediodía cuando nos introdujeron a su presencia. Me preguntaron por qué razón habíamos ido a la iglesia, y yo les contesté que Dios nos había ordenado que así lo hiciésemos, añadiendo después que Dios no habita en templos hechos de mano y que todas sus predicaciones, bautismos y sacrificios no los santificarían nunca, y les pedí que buscaran a Cristo en sí mismos y que no buscaran a los hombres porque Cristo es el que santifica. Y como entonces se pusiesen a hablar todos a una, les dije que no eran ellos para discutir a Dios o Cristo sino para obedecerle. Ante el poder del Señor que tronaba sobre ellos, volaron cual paja en el viento, me sacaron de la habitación, me volvieron a meter, me atropellaron de un lado a otro, y duró el interrogatorio desde la hora primera hasta la 9ª en la noche, y más de una vez me dieron arrebatos de ira porque intentaron mofarse de mí. Me preguntaron al final si es que yo estaba santificado. Signo de exclamación abierta: santificado. Respondí, sí, santificado por estar en el paraíso de Dios. Entonces me preguntaron si es que en mí no había pecado, y dije yo, pecado. Cristo mi Salvador ha quitado mi pecado, y en él no hay pecado. Preguntaron luego cómo sabíamos que Cristo moraba en nosotros, y yo respondí, por su Espíritu, que él nos ha dado. Entonces ellos, poniéndonos en tentación, nos preguntaron si alguno de nosotros era Cristo, y yo dije no, nosotros no somos nada, Cristo lo es todo. Y añadieron: si un hombre roba, ¿no es ello pecado? Y yo afirmé: todo lo que es inicuo, es pecado. Cuando al fin se cansaron de interrogarme, decidieron mandarnos por 6 meses, a mí junto con otro, a la casa de corrección de Derby, por blasfemos, como puede verse por el decreto de prisión que sigue a continuación. Al gobernador de la casa de corrección en Derby, salutaciones. Nos, junto con este decreto, os mandamos las personas de Jorge Fox, últimamente en Mansfield, condado de Nottingham, y Juan Fertuel, últimamente en Stainsby, condado de Derby, hacendado, traídos a nuestra presencia en el día de hoy, y acusados de haber confesado públicamente y divulgado diversas opiniones contrarias a la última acta del Parlamento, lo cual, habiendo sido interrogados ante nos, han confesado. Nos, en consecuencia, os requerimos para que en virtud de lo aquí escrito, recibáis a los ya mencionados Jorge Fox y Juan Fertuel, bajo vuestra custodia y que en esa los guardéis en seguridad durante el espacio de 6 meses sin fianza o fiador o hasta que ellos lleguen a encontrar suficiente seguridad de que serán de buena conducta o bien que de ahí tengan que ser entregados por orden que de nos viniere, en lo que vos no habréis de faltar. Dado por nuestras manos. Y sellos hoy día 30 de octubre de 1650. Gervase Bennett Nat Barton. Como los sacerdotes se entregaron con todo entusiasmo a predicar desde sus púlpitos el pecado como término de la vida, y mucho de su obra consistía en abogar por él, resultó que la gente decía de mí: nunca oímos otro igual. Pasado algún tiempo, el otro que estaba preso conmigo, no manteniéndose fiel a lo que había declarado, se procuró la amistad del carcelero y por medio de él hizo llegar al juez, que deberían de dejarlo salir para ir a ver a su madre, y así consiguió su libertad, corriendo el rumor de que había tenido que decir que yo lo había sugestionado y engañado, mas mi espíritu se fortaleció cuando este hombre se hubo marchado. Eclesiásticos, sacerdotes, jueces y el carcelero, estaban todos furiosos contra mí. El carcelero vigilaba mis acciones y también mis palabras, haciéndome algunas veces preguntas con la intención de cogerme en falso, y más de una vez me hizo preguntas tan tontas como, por ejemplo, si la puerta tenía puesto o no el seguro, creyendo que así me podría sacar de repente alguna respuesta irreflexiva de la que pudiera sacar partido para acusarme de pecado, pero yo me mantenía atento y puro de manera que no pudiesen sacar ventaja alguna de nada de lo que hiciese, de lo cual muchos admiraban. Poco tiempo después de mi encarcelamiento, sentí la inspiración de escribir a los sacerdotes y a los magistrados de Derby. Y cuando hube así esclarecido mi conciencia ante ellos, esperé en santa paciencia dejando los acontecimientos en manos del Señor, a cuya voluntad estaba yo entregado. Poco tiempo después, volví a sentir la inspiración de escribir a los jueces que me habían condenado, exponiéndoles su maldad para que pudieran arrepentirse. Uno de los que firmó el decreto de prisión, Nathaniel Barton, era coronel, juez y predicador. Después que hube escrito a todos a la vez, tomé algún respiro y luego escribí a cada uno por separado. Y de la misma manera que sentí en mí el escribir a los jueces y a los sacerdotes, sentí también el escribir al alcalde de Derby, que si bien no había firmado el decreto de mi encarcelamiento, no dejaba por eso de tener también su parte de culpa junto con los otros, en mandarme a la cárcel. Y también escribí al Tribunal de Justicia de Derby en la siguiente forma:
siento la inspiración de escribiros, que tengáis cuidado de no oprimir al pobre en vuestros tribunales, y de no poner cargas sobre los pobres que no pueden soportar, y de no imponer juramentos falsos, o de obligarles a jurar cosas que después no pueden cumplir. El Señor dice, y llegarme a vosotros a juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y contra los que juran mentira, y los que detienen el salario de la viuda y del huérfano. En consecuencia, tened cuidado de no hacer tales cosas, en tiempo. Los juicios del Señor son siempre ciertos y justos, y Él se deleita en la misericordia. Así es que amad la misericordia, queridos míos, y reflexionad cuando aún es tiempo. Igualmente escribí a los compañeros de la iglesia llamada de San Pedro, en Derby. Mientras estaba en la prisión, mucha gente vino de cerca y de lejos a ver el hombre que no tenía pecado. Eclesiásticos diversos venían a disertar conmigo, y siempre tenía yo la sensación, antes ya de que hablaran, de que venían a abogar por el pecado y la imperfección. Les pregunté si eran creyentes y si tenían fe, y ellos me contestaron que sí. ¿En quién? Volví a preguntar, y respondieron, en Cristo. Entonces yo afirmé, si vosotros sois verdaderos creyentes en Cristo, habéis pasado de muerte a vida, y si habéis pasado de la muerte, entonces del pecado que os trae la muerte, y si vuestra fe es verdadera, ella os dará victoria sobre el pecado y el diablo, purificando vuestros corazones y conciencias, porque la verdadera fe se sostiene en la conciencia pura, y por ella deleitaréis a Dios y os volverá a dar acceso a Él. Pero por más que yo dijera, les era imposible oír hablar de pureza, y de victoria sobre el pecado y el diablo, porque decían que no podían aceptar que se pudiera ser libre de pecado a este lado de la sepultura. Y en vista de esto les pedí que se dejasen de charlar sobre las Escrituras, que eran las palabras de los hombres santos, mientras estaban abogando por lo que no era santo. Otra vez, vinieron unos sacerdotes que también empezaron a abogar por el pecado, y yo les pregunté si tenían esperanza, a lo que me contestaron sí, pero que Dios nos libre de perder la esperanza. Entonces volví a preguntar, ¿qué esperanza es esa que vosotros tenéis? ¿Es Cristo en vosotros la esperanza de vuestra gloria? ¿Os purifica ello como Él es puro? Pero no quisieron ceder en lo de volver a ser puros en la tierra, y entonces les dije: absteneos de hablar de las Escrituras, que son las palabras de los hombres santos, los cuales abogaron por la santidad en el corazón, en la vida y en la convivencia, aquí, mas abogando vosotros por la impureza y el pecado, que es del diablo. ¿Qué tenéis vosotros que ver con las palabras de los hombres santos? Entonces sucedió, que el que cuidaba de la prisión, estaba furioso contra mí y hablaba siempre muy mal de mí, por razón de ser él un alto eclesiástico. Pero un día el Señor se plació en sacudirlo y fue en tan grande desasosiego y bajo tales terrores mentales, que estando yo paseándome por mi habitación oí como un murmullo doloroso, y parándome oí que decía a su mujer: mujer, yo he visto el día del juicio, y ahí he visto a Jorge, y yo tenía gran temor de él a causa del mucho daño que le he hecho y de lo mal que de él he hablado a los sacerdotes y eclesiásticos, a los jueces, y por tabernas y cervecerías. Y después de esto, hacia la tarde, vino a mi celda y me dijo: yo fui cual león contra ti, pero ahora vengo cual cordero, como aquel carcelero que temblando fue a Pablo y a Silas, y añadió que quería vivir conmigo, a lo cual repliqué que estando yo en su poder, podía hacer como se le antojase, mas él dijo que no, que lo que él quería era que siendo yo libre, pudiera él estar siempre conmigo, pero que no quería tenerme como prisionero. Y entonces me explicó cómo él estaba plagado y cómo también su casa estaba plagada por mi causa, y en vista de ello, permití que se quedara conmigo, y se puso a decirme todo cuanto tenía en el corazón, y que él creía que cuanto yo había dicho de la verdadera fe y esperanza, era lo cierto, y se maravillaba de que el otro que había sido encarcelado conmigo no se hubiera mantenido en ello, y afirmó que aquel hombre era un bribón mientras que yo era un hombre honrado. También me confesó que, cuando en días pasados le había pedido que me dejara salir a proclamar al pueblo la palabra del Señor, lo cual me rehusó, y entonces dejé que fuera sobre él el peso de su acción. Se sentía casi siempre en grandes ansias y temores, y estuvo como loco hasta pasado algún tiempo, y en un estado tal, que cualquiera lo hubiera matado con una manzana, como él decía. Llegada la mañana se levantó y poco después se fue a ver a los jueces para decirles, que así él como su casa habían sido infectados por mi causa, y uno de los jueces dijo, según él me repitió, que las plagas también caían sobre ellos por tenerme preso. Era este el juez Binet, de Derby, que fue el primero en llamarnos cuáqueros comados por amonestarle nosotros a que temblara de la palabra del Señor. Esto fue en el año de 1650. Después de esto, los jueces me dieron licencia de andar 1 milla, mas comprendiendo su idea dije al carcelero que si me mostraban hasta dónde era 1 milla, entonces yo podría tomarme la libertad de pasearme algunas veces. Porque yo tuve la sensación de que los jueces pensaban que yo me escaparía,
y el carcelero me confesó más tarde que lo habían hecho con esta intención, para que escapándome yo quedaran ellos libres de las plagas, mas yo le aseguré que no tenía tal idea. Este carcelero tenía una hermana, mujer joven y enfermiza, que vino a verme a mi celda, y después de pasar un rato en mi compañía hablándole yo las palabras de la verdad, fuese abajo y dijo a los demás que nosotros éramos inocentes, que no habíamos hecho daño a nadie, sino que al contrario hacíamos bien a todos, incluso a nuestros enemigos, y les pidió que fueran buenos con nosotros. Como en aquellos días debido a mi reclusión no podía viajar por los pueblos, declarando y difundiendo la verdad, se me ocurrió escribir una especie de carta y mandarla para que fuera leída así entre los amigos como por otras personas piadosas, para que abriendo su comprensión a la percepción de la verdad, los dirigiera al verdadero maestro que está en ellos. Mientras estaba en la casa de corrección mis parientes vinieron a verme, y como estaban muy disgustados de mi encarcelamiento, fueron a los jueces que me condenaron y, como deseaban tenerme en casa con ellos, ofrecieron que se comprometían a pagar 100 libras, y junto con ellos otras personas de Derby se comprometieron en 50 libras cada una en el caso de que yo volviera ahí a protestar contra los sacerdotes. En consecuencia me llevaron ante los jueces, y porque no consentí que ellos ni nadie se comprometiese a nada por mí, pues yo había hablado la palabra de vida y de verdad y por consiguiente era inocente, el juez Bennett se puso en pie furioso y, mientras yo me arrodillaba para pedir al Señor que le perdonara, se lanzó sobre mí y sacudiéndome con las dos manos, se puso a gritar: «Fuera con él, carcelero, llévatelo fuera, carcelero», y sucedió muchas veces que intentaron ponerme en libertad y como entonces les escribía, por voluntad del Señor, su rabia se exasperaba otra vez y volvían a dejarme en la cárcel, de manera que ahí me tuvieron hasta que expiraron los 6 meses de mi condena. Pero entre tanto podía andar en libertad 1 milla, y haciendo uso de ello como si me sintiera libre iba algunas veces al mercado y por las calles advirtiendo al pueblo que se arrepintiera de su maldad, y después me volvía a la cárcel. Como había en la cárcel personas de diferentes religiones, algunas veces iba también a visitarlas en sus reuniones de los primeros días. Estaba todavía en la casa de corrección cuando un día vino a verme un soldado de tropa y me dijo, que estando en la iglesia escuchando al sacerdote, se sintió presa de una gran inquietud y oyó la voz del Señor que vino a él diciendo: «¿Es que tú no sabes que mi siervo está en la prisión? Ve él para que te dirija». Y entonces, hablándole yo como convenía su estado, abrí su comprensión, y le dije que el que le había mostrado sus pecados, turbándole por esta causa, le enseñaría también su salvación, porque el mismo que muestra al hombre sus pecados es el mismo que le puede librar de ellos. Y mientras yo le hablaba, el poder del Señor abrió su mente de manera que empezó a comprender bien la verdad del Señor y a ser sensible a las mercedes de Dios, y después empezó a hablar ardientemente, en su cuartel entre los soldados y entre otra gente, de la verdad, porque las escrituras se le revelaban muy claramente, llegando incluso a decir que su coronel estaba tan ciego como Nabucodonosor por tener al siervo de Dios en la prisión. Y fue esta razón por la cual su coronel le tenía rencor, y en la batalla de Worcester, al año siguiente, en una ocasión en que los dos ejércitos estaban acampados uno al lado del otro, se destacaron 2 del ejército del rey y retaron a otros 2 del ejército del parlamento a que salieran a luchar con ellos, y entonces su coronel eligió a él y a otro para que respondieran al reto, y cuando en el encuentro su compañero murió, él embistió a sus 2 enemigos hasta dentro del fuego de mosquetería de la ciudad sin tener que disparar su pistola, todo lo cual me contó él mismo con su propia boca cuando volvió, mas, después del encuentro, vio el engaño e hipocresía de los oficiales, y conmovido por la maravillosa manera como el Señor lo había guardado del peligro y sintiéndose harto de batallar dejó las armas. El tiempo de mi encarcelamiento en la casa de corrección llegaba a su fin, y como en aquel momento nuevos soldados eran llamados a filas, los delegados quisieron hacerme su capitán, pues los soldados gritaban que no querían otro que no fuera yo, y entonces el que cuidaba de la casa de corrección recibió la orden de llevarme a la plaza del mercado para que allí delegados y soldados me ofrecieran tal distinción, como ellos decían, preguntándome si no querría tomar las armas por el Commonwealth contra Carlos Estuardo, a lo que repliqué que ya conocía de dónde provenían las guerras, incluso de la codicia según las doctrinas de Santiago, y que yo vivía en la virtud de aquella vida y poder que quita toda ocasión de guerras. Entonces me cortejaron pensando que no aceptaba por cumplir, mas yo insistí en que había venido en el pacto de paz que fue antes de que las guerras y luchas fueran, pero ellos con palabras afectuosas tales como que me lo ofrecían en amor y por lo mucho que admiraban mi virtud, insistieron de nuevo. Y entonces les dije que si este era el amor y admiración que sentían por mí, lo pisoteaba con mis pies, y entonces ellos enfurecidos, dijeron: «Llévatelo carcelero y mételo en el calabozo entre los malvados y los delincuentes», y así fue que me llevaron a un subterráneo miserable y maloliente, y sin cama, y ahí me dejaron entre 30 delincuentes casi medio año, con excepción de algunos momentos en que me dejaban pasear por el jardín,
pues estaban seguros de que no me escaparía. Una vez me tuvieron en el calabozo de Derby, la gente creía y decía que no volvería a salir, mas yo tenía fe en Dios y estaba seguro de que sería libertado a su tiempo, porque el Señor me había ya dicho que no saldría todavía, pues tenía que estar ahí para cumplir un servicio que Él me había destinado. Cuando corrió la voz de que estaba en el calabozo de Derby, mis parientes vinieron otra vez a verme, y estaban muy disgustados de que estuviera en la prisión, y todo porque creían que era gran vergüenza para ellos que yo estuviera preso por cuestiones religiosas, llegando algunos de ellos a pensar que estaba loco porque abogaba por la pureza, rectitud y perfección. Entre otros que vinieron a verme y a discutir conmigo, había un tal Rife Jones de Nottingham, soldado, que había sido baptista, según pude comprender, junto con varios otros que iban a Worcester a la guerra. Discutiendo una vez me dijo: tu fe se funda en un hombre que murió en Jerusalén, y allí nunca sucedió tal cosa. Sentíme ofendidísimo de oírle hablar así y le dije: ¿cómo? ¿Es que Cristo no sufrió fuera de las puertas de Jerusalén por culpa de los judíos practicantes, y de los pontífices y de Pilatos? Y él me negó que Cristo hubiese jamás sufrido ahí, físicamente. Entonces le pregunté si es que no existieron en Jerusalén pontífices, judíos y el propio Pilatos, en carne y hueso. Y como esto no lo pudo negar, le dije que así como era cierto que pontífices judíos y Pilatos existieron, lo era también que Cristo fue perseguido por ellos y que sufrió, físicamente, bajo su poder, en Jerusalén. Y a pesar de haberle hablado en esta forma, fue de este hombre y de los que le acompañaban que salió la calumnia contra nosotros, de que los cuáqueros negábamos que Cristo hubiera sufrido y muerto en Jerusalén, lo cual era evidentemente falso, pues nunca entró en nuestros corazones el menor pensamiento de tal cosa, que no fue más que una calumnia que nos achacaron a causa de las palabras de aquella gente. Esta misma persona dijo también que nunca ninguno de los profetas o apóstoles o de los hombres santos de Dios hubiera sufrido físicamente, sino que todos sus sufrimientos fueron internos. Mas yo le probé cómo fue que sufrieron muchos de ellos y por culpa de quién sufrieron, y así fue elevado el poder del Señor sobre sus imaginaciones y fantasías, siguiendo él su camino. También vino a verme otro grupo que pretendían tener tratos con los espíritus. Les pregunté cuál era el primer paso para la paz y qué era aquello por lo cual el hombre puede ver su salvación. Y ellos, que estaban completamente en las nubes, dijeron que yo estaba loco, empezando entonces a llamar espíritus que no se conocían a sí mismos ni tampoco a los espíritus de ellos. En esta época de mi encarcelamiento estaba yo muy versado en los procedimientos de los jueces y magistrados en sus tribunales y judicaturas y, por inspiración, escribí a los jueces sobre eso de condenar a un hombre a muerte por haber robado ganado, o dinero, o cosas sin importancia, demostrándoles cuán contrario era la antigua ley de Dios, ya que por causa de esto andaba yo en grandes sufrimientos espirituales y la sola idea de la muerte me obsesionaba, pero como continué firme en la voluntad de Dios, una brisa celestial se levantó en mi alma para el Señor, y entonces vi los cielos abiertos, y me regocijé, y di gloria al Señor. Y 2 hombres había que fueron al suplicio por causa de pequeñas cosas, y yo sentí el impulso de amonestarles por surto, para darles fuerzas en su sufrimiento que era contrario a la ley de Dios. Y poco después de que hubieron ido al suplicio, sus espíritus se me aparecieron mientras iba yo andando, y vi que estos hombres estaban bien. Además expuse a los jueces qué cosa tan penosa era el que los presos tuvieran que estar tanto tiempo en la cárcel, y les demostré cómo aprendían maldades uno de otro, contándose mutuamente sus malas acciones. Así es que, en consecuencia, la justicia debía de ser diligente. Y como era yo un joven piadoso, que vivía en el temor del Señor, más de una vez me había sentido ofendido de oír sus malas palabras y por ello les había reprendido muchas veces y también por su mala conducta entre ellos. Y se admiraba la gente de que estuviera yo tan bien guardado que, durante todo el tiempo que ahí estuve, nunca les fue posible cogerme una palabra o en una acción de la que pudieran acusarme, y esto fue porque el infinito poder de Dios me sostuvo y guardó en todo aquel tiempo. A Él sean dadas gloria y alabanzas eternamente. Mientras yo estaba en la cárcel, estuvo también una mujer joven por causa de haber robado a su amo algún dinero. Cuando iba a ser juzgada con pena de su vida, escribí al juez y al jurado, demostrándoles cuán contrario era a la antigua ley de Dios el matar a la gente por robar, y pidiéndoles que mostrasen gracia. Mas con todo y esto fue condenada a morir, y le hicieron la sepultura, y cuando llegó el tiempo fijado la llevaron para ser ejecutada. Entonces escribí unas palabras para que fuesen leídas en la horca,
en las que advertía a todos que se guardasen de ser voraces o ambiciosos porque esto aparta de Dios, y que todos debían de temer al Señor y escapar de los deseos terrestres, y apreciar su tiempo mientras lo tenían. Y sucedió que a pesar de que ya la tenían en la escalera con la cara envuelta en un paño preparada para el suplicio, no la mataron sino que la volvieron a traer a la prisión, donde más tarde se convenció de la infinita verdad de Dios. Estaba también en la prisión, al mismo tiempo que yo, un preso, hombre muy malo y perverso que tenía fama de hechicero, el cual siempre se jactaba de lo que me iba a decir y de lo que me iba a hacer, pero nunca tuvo el valor de abrir su boca delante de mí. Y una vez que se peleó con el carcelero, lo amenazó con que haría surgir el diablo y con que le destrozaría la casa, todo lo cual asustó al carcelero, mas, por voluntad del Señor, en su poder fui y lo reprendí, diciéndole: ven, haznos ver qué es lo que eres capaz de hacer, haz lo peor que puedas, y le añadí, que bastante estaba el diablo en él, mas el poder del Señor lo encadenó de manera tal que huyó de mí. Cuando vi que había llegado a su fin la visitación del amor de Dios, en aquel sitio, supe que mi encarcelamiento allí no duraría ya mucho tiempo, mas vi también que cuando el Señor me libertara sería como el soltar a un león de una caverna y lanzarlo entre las fieras de la selva. Porque todas las profesiones estaban poseídas de un espíritu y una naturaleza bestial, abogando por el pecado, y por el cuerpo del pecado y de la imperfección, lo que duraría tanto como viviesen. Y todas coceaban y aullaban, y rugían y rabiaban, y se arrojaban contra la vida y espíritu que produjo las Escrituras, el cual profesaban en palabras. Gran juicio fue sobre la ciudad, y yo vi que el poder de Dios huyó de ellos, como fluyen las aguas de la presa de la ciudad cuando las espuertas se levantan, y aunque los magistrados se sentían inquietos con mi presencia, no por eso llegaban a ponerse de acuerdo en lo que iban a hacer conmigo. Uno, que si me mandarían al Parlamento; otro, que si me harían desaparecer enviándome a Irlanda. Al principio, me llamaron impostor, seductor, blasfemo. Después, cuando el Señor les hubo mandado sus plagas, dijeron que era yo un hombre honesto y virtuoso. Pero la buena o mala fama que me dieran, lo bien o mal que de mí hablaran, poco me importaba, porque ni me ensalzó lo uno ni me humilló lo otro, alabado sea el Señor. Al fin, decidieron sacarme de la cárcel, a principios del invierno de 1651, después de haber estado preso en Derby casi un año, 6 meses en la casa de corrección, y el resto en la cárcel común y en el calabozo. Cuando estuve en libertad otra vez, continué mis andanzas como antes, en la obra del Señor, y andaba un día por un cercado en compañía de varios amigos, cuando levantando la cabeza percibí las agujas de las 3 torres de 3 iglesias, y su vista me exasperó. Pregunté qué sitio era aquel y al decirme que Litziel, inmediatamente vino a mí la palabra del Señor de que allí tenía que ir, y cuando llegamos a la casa a donde íbamos, pedí a los amigos que estaban conmigo, que entraran sin mí y que no dijeran nada de a dónde yo iba. Tan pronto como se marcharon me eché a andar, guiándome con la vista, por setos y zanjas hasta llegar a una milla de Litziel, donde en un gran campo había pastores guardando sus ovejas y, de repente, me mandó el Señor que desatando mis zapatos me los quitara. Me quedé en suspenso porque siendo invierno la palabra del Señor era cual fuego en mí, y quitándome los zapatos recibí el mandato de que los diera a los pastores encargándoles de que no los diesen a nadie, más que en el caso de que pagara por ellos. Los pobres pastores temblaban y estaban atónitos. Entonces anduve como una milla hasta llegar a la ciudad, y así que entré en ella, la palabra del Señor vino a mí otra vez, para que gritara: pobre de la sangrienta ciudad de Litziel. Y echándome por las calles de un lado a otro me puse a clamar: pobre de la sangrienta ciudad de Litziel. Y como era día de mercado me fui a la plaza y, ya corriendo ya parándome, grité como antes: pobre de la sangrienta ciudad de Litziel. Y nadie osó poner sus manos sobre mí, y cuando iba gritando así por las calles, me pareció como si un río de sangre corriese por ellas y como si la plaza del mercado fuese un charco de sangre. Y, al fin, algunos amigos y personas buenas vinieron a mí y me dijeron: ay, Jorge, ¿en dónde están tus zapatos? Y yo les respondí que ello no tenía importancia. Una vez hube declaradole que tenía dentro de mí y me hube así desahogado, me salí de la ciudad en paz, y volviendo a los pastores les di algún dinero y cogí otra vez mis zapatos. Pero el fuego del Señor ardía de tal manera en mis pies y en toda mi persona que no me importaba el no volver a ponerme los zapatos vacilando si debía o no ponérmelos hasta que el Señor me diera libertad de hacerlo, y continué andando hasta que al llegar a una zanja me lavé los pies y me puse los zapatos. Hecho esto, me puse a considerar detenidamente por qué causa o razón había sido enviado a clamar contra aquella ciudad llamándola la ciudad sangrienta, porque si bien el Parlamento había tomado la catedral una vez, y luego otra vez la tomó el rey, y mucha sangre fue derramada en la ciudad por causa de la guerra entre el Parlamento y el rey, de esto no podía acusarse a la ciudad. Mas luego llegué a comprender que en el tiempo del emperador Diocleciano 1000 cristianos fueron martirizados en Litziel, y que por esta razón yo tuve que ir sin zapatos por el río de su sangre y por el charco de su sangre.
para que levantara así el recuerdo de la sangre de aquellos mártires, que había sido derramada 1000 años antes y que yacía fría por las calles. Así que sintiendo en mí esta sangre obedecía la palabra del Señor. Viejos archivos dan testimonio de cuántos cristianos británicos ahí sufrieron, y mucho pudiera haber escrito de lo que yo sentía en mí por la sangre de los mártires que murieron en esta nación por el nombre de Cristo, cuando las 10 persecuciones y después, mas esta tarea la dejé al Señor y a su libro, por el cual todos han de ser juzgados, porque su libro es el archivo más verídico y su espíritu el archivero más exacto. Notas al margen. 1. Estos ranters parece que formaban una secta muy particular, llegando algunos de ellos al extremo de proclamar que eran Cristo o Dios. El hecho de que vuelvan a aparecer varias veces en el transcurso del libro hace suponer que eran bastante numerosos en aquella época. 2. Chukwueik quiere decir temblar, en inglés, y quake quiere decir el que tiembla. Si fue de bendición para ti este audio, dale me gusta y suscríbete al canal, luego comparte con otros que también desean ser edificados aprendiendo de las obras y consejos de estos siervos que tanto Dios utilizó. Nuevamente aquí, un canal enfocado para todo aquel que desea invertir su tiempo y corazón para recibir reflexiones e instrucciones basadas en el libro de libros, la Biblia. El mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Así que, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Mateo 6:33. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Romanos 12:2.2.